Buenas tardes, Buenas tardes. estamos jóvenes. Está todavía creo que la profesora anterior. Bien, a ver, estamos 32. Uy, son más. Entonces, no he podido, chicos, sacar las listas del SIUC porque parece que todavía no está habilitado, por lo que no se puede registrar la asistencia. Estuve tratando fue de sacar del campus, pero tampoco creo que está completo. ¿No se escucha? Me escucha bajito, Miss. Se escucha bajito ya. Buenas tardes, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, déjenme ver. Ok, ahí he subido un poco. Cuéntenme, ¿me escuchan mejor? Sigue igual, Miss. Uy, a ver, déjame ver, porque me escuchan pero bajo. Ok. Bien, como les indicaba, pues por ahora no puedo registrar asistencia. Bienvenidos, estamos en su clase de modelos organizacionales. De acuerdo al horario, nosotros nos vemos los días miércoles y los días viernes. El día de hoy vamos a compartir algunos lineamientos generales respecto a cómo vamos a llevar la asignatura y ya vamos a empezar con la unidad uno. Como el viernes tenemos este feriado para poder aprovechar el tiempo, ¿no? Esto ya está. Me gustaría poder registrar asistencia, pero no se puede. Miren, yo tengo una nómina que pude bajar del Moodle, pero creo que no están todos, porque en el aula tengo más estudiantes. Por ejemplo, está Aguilar Angie, ¿no? Anastasio Jeremy. Buenas tardes, profesora. Ya, ok. Arriola Isaac. Buenas tardes. Buenas tardes. Valladares Yerelin. No. Presente. Valladares. Ok. Vaquerizo César. No. Beltrán Milena. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Cabrera María. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. María, como que ya me suena que ha sido alumna. Cando Adamari. Castro Víctor. Buenas tardes, licenciada, presente. Buenas tardes. Chalen Johanna. Chuquiana Buenas María. tardes. Buenas tardes, licenciada Chalén. Buenas tardes. Cóndor Johnny. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Franco María. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Gómez Fabricio. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Hinojosa Yarén.
Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Hualca Micaela. Presente. Buenas tardes. Buenas tardes. Guayamabe Joseph. Buenas tardes, Miss. Presente. Buenas tardes. Jiménez Yasmín. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Jiménez Carla. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Jurado Noemí. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. ¿Sí ven? Ok. Tengo solo hasta ahí. Eso es lo que pude descargar. Me hace falta como que la segunda parte del listado, ¿cierto? Sí, es que solo se ha descargado una parte. Ya me di cuenta. Claro, la página 1. Exacto, la página 2 falta. Bueno, lo voy a hacer en... ok. León Yajaira. Buenas tardes, presente. Bien, ok. Esto lo estoy viendo desde el campus, desde ahí sí lo puedo ver. López Erika. Presente. Martínez Ginger. Mascote Anthony. Buenas tardes, presente, Miss. Buenas tardes. Medina Luis. Buenas tardes, presente, Miss. Buenas tardes. Mora Felicita. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Murillo Nayeli. Perdón, Muyo Presente. Nayeli. Ok. Presente. Bien. Nata Catherine. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Nieto Pablo. Núñez Camila. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Orellana José. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Peña Nelsi. Presente. Buenas tardes. Buenas tardes. Plúa Odalis. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Quijije Lipsi. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Quinto Mónica. Presente. Rosado Andrés. Ruiz Victoria. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Suárez Byron. Suárez no estaba. Toala Lorena. Presente, mis buenas tardes. Buenas tardes. Y vamos acá. Ok. Tomala Jacinto. Veloz Carlos. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Y Yaguar Jorge. Buenas tardes, presente. Muy bien, ok. Entonces, ya me di cuenta lo que pasó. En el Excel solo descargué la primera parte. Ya sé que eso. Bien. Ok, jóvenes, de los apellidos, creo que algunos ya estuvimos en la clase de Fundamentos de Administración. Vamos a iniciar viendo las políticas del curso. Permítanme un segundito que se las comparto. Muy bien, entonces vamos a ver, en esta primera parte vamos a ver una caracterización de la asignatura, vamos a describir las unidades, los contenidos, también les voy a comentar cómo van a estar pues distribuidas las actividades dentro de esta asignatura. Y les dejaré planteado un examen de diagnóstico que no va a ser valorado, pero que sí es importante a efectos de conocer pues cómo están ustedes con sus conocimientos previos. Entonces, este tema, esta asignatura se enlaza un poco con lo que vieron en Fundamentos de Administración y lo que hace es focalizarse en cómo se diseñan o cómo se establecen
las estructuras organizacionales dentro de dentro de una entidad, dentro de una organización, ¿no? Esto de aquí le va a permitir pues aplicarse, utilizar técnicas cuantitativas y cualitativas para poder diseñar estructuras organizacionales que vayan encaminadas a resolver problemáticas que puedan darse dentro de las empresas. Entonces, unos lineamientos generales, siempre es importante la predisposición, la empatía para poder llevar pues de buena forma estas asignaturas, la colaboración entre todos, a los que no han sido mis alumnos, los que ya lo fueron, lo saben. El 90% de las actividades son en grupo, por lo tanto es importante esa colaboración entre todos para poder desarrollar las actividades, la puntualidad de las actividades a la hora de entregarlas en el Moodle. Siempre es importante para, a más de eh, mantener el orden dentro del aula, que levanten la mano en el momento que ustedes quisieran pues intervenir. Adicionalmente a que yo lleve un registro, por ahora será manual porque no podemos todavía ingresar en el Zoom. Yo llevo un registro, sí les pido por favor que ustedes en el chat del Zoom anoten sus nombres también como un respaldo por si pudiera pasar algo con mi archivo del Excel. Y es importante siempre mantener pues, los micrófonos silenciados. Como ustedes conocen, las asignaturas online deben de mantener sus dispositivos de la cámara encendidos. ¿Sí? Eso es importante que lo tengan presente, por favor, chicos. Siempre tener los micrófonos silenciados justamente para no interrumpir, ¿no? Bien, ahora vamos a ver la estructura de la asignatura, jóvenes. Vamos a tener 4 unidades. Vamos a desarrollar en el primer parcial la unidad 1, que es la introducción a los modelos organizacionales, y ya en la unidad 2 vamos a empezar a hablar de algunos instrumentos que podemos utilizar para levantar información dentro de las empresas. Unidad 3 y unidad 4, que ya entraremos en el segundo parcial, pues veremos cómo se pueden optimizar la gestión administrativa y cómo también podemos aplicar algunas técnicas para reorganizar la gestión en una empresa. Bien, y la unidad 1, que ya la vamos a iniciar el día de hoy, que es la introducción a los modelos organizacionales, empezaremos hablando por definiciones generales sobre la organización, el diseño de las organizaciones, metodologías para hacer estudios organizacionales y un tema importante que son los organigramas, ¿no? Algunos lineamientos generales. Eso es unidad 1. En unidad 2 vamos a hablar solo sobre, vamos a trabajar más con técnicas para recopilar información, para realizar análisis de estructura interna, como pueden ser determinar un área de estudio, el diagrama hombre-máquina de recorrido y la distribución. La unidad 3, ya aquí estamos hablando de cómo se pueden mejorar las condiciones físicas de trabajo, cómo se elaboran diagramas de flujo y métodos que permitan optimizar la gestión. Y la última unidad que vamos a trabajar un manual de funciones. Y por cierto, jóvenes, el manual es el entregable del proyecto final que tienen en la unidad. Al final ustedes van a presentar un manual y claro que el manual va a ser en la unidad 4 y van a ir desarrollando algunos otros aspectos a lo largo de cada unidad. Y vamos a hablar sobre la reingeniería y la evaluación de procesos. De forma general, los contenidos a breves rasgos que vamos a abordar en esta asignatura a lo largo del semestre. Ok, en la modalidad virtual, recuerden jóvenes, tenemos la primera parte de la clase, que es esto, la conferencia, que siempre es la primera hora, y luego ustedes tienen una parte asincrónica, que es en la cual ustedes van a realizar alguna actividad, ¿no? O sea, nosotros nos conectamos, tenemos la primera parte de la conferencia y luego tienen la actividad asincrónica y también pues las de trabajo autónomo. Saben que trabajamos con foros, con consultas, con exposiciones, tenemos análisis de casos, proyectos, trabajo en grupo. También hay reportes de investigación que deban de presentar y la validación pues que van a hacer pues los exámenes. Recordemos la asistencia, generalmente la metodología de trabajo que llevo es esta.
Al inicio de la clase abro la clase, les doy unos 5 minutos para que todos se puedan conectar y luego empiezo el registro de la asistencia. Es importante, jóvenes, que completen el 70% de asistencia, ¿no? Ok, y aquí, por favor, todos, no quiero en este semestre que me pasen como el semestre pasado. Jóvenes, tenemos dos porcentajes, que es la gestión formativa y la gestión práctica, que ustedes a lo largo del curso van haciendo actividades que completan estas notas. Para esta asignatura, el primer 33%, el de la gestión formativa, es individual y es una investigación que les asigno un tema y que ustedes deben de presentarlo en clase. Este puntaje es individual, es la única actividad que es individual, que se denomina exposición, que es una investigación que deben de hacer. El otro 33% es trabajos en grupo, sean del proyecto, sean de un análisis de caso, sea un foro, todas las diferentes actividades que podamos llevar a cabo. La gestión práctica y autónoma es en grupo, un trabajo en equipo. Esta es el 33%. Recuerden, siempre ténganlo presente. El otro 33% es una investigación que ustedes van a exponer. Y el examen, que es el 34%. Por favor, que muchas veces se olvidan de esta primera explicación que doy siempre al iniciar el semestre y luego están con dificultades para alcanzar el puntaje mínimo. ¿Ok? Bien. Chicos, por favor, en cómo vamos a llevar las actividades, ¿tienen alguna inquietud? No, Miss. Bien, bueno, por ahora, hasta que elijan secretaria, Lorena, ¿me puede seguir ayudando como contacto del curso, ¿no? Hasta que ya elijan, perdón, presidente o presidente de curso. ¿Puede ser? Sí, Miss. Ya, mija, gracias. Dame un segundito. Bueno, y empezaron clases, chicos, en online todos, no sé, que se salvaron de ir a la universidad. Bien, vamos aquí. Bien, chicos, entonces vamos a dar inicio a la primera unidad, que vamos a tratar todo lo que tiene que ver sobre el diseño de la estructura de la organización. ¿Ok? Entonces, y lo primero que vamos a discernir sobre el concepto de organización es que las empresas o las organizaciones pueden ser tan diversas, o hay diferentes tipos de actividades que hacen que tengamos una gama o un amplio abanico de organizaciones, ¿no? Podemos encontrarnos con un banco, podemos encontrarnos con una entidad gubernamental, podemos encontrarnos con una empresa, es decir, las actividades son muy diversas, pero todas las organizaciones, indistinto de la actividad que desarrollen, necesitan una estructura. La estructura organizacional es la que debe de facilitar a una empresa, a una entidad, poder llevar a cabo sus actividades. Entonces, algunos conceptos que nos permiten llegar a la descripción de una organización es que las organizaciones, uno, son entidades sociales, ¿no? Son entidades que están dirigidas hacia alcanzar ciertos objetivos o ciertas metas. No van a ser lo mismo los objetivos que se plantea un banco que las metas o los objetivos que se plantee una entidad, por ejemplo, un ministerio, hablando acá del país de entidades públicas, ¿no?
Sin embargo, ambas son entidades sociales que están enfocadas o que todo su accionar está dirigido hacia lograr la consecución de objetivos o metas. Están diseñadas o deben de estar formadas de tal manera que sus actividades estén estructuradas y coordinadas. Por ejemplo, el banco va a tener, hablando de uno de los aspectos más importantes del banco, que es el tema de dar crédito. Entonces va a tener procesos y estructuras relacionadas hacia esa actividad principal, que es el de conceder crédito. En un ministerio que está encargado de velar, por ejemplo, el Ministerio del Trabajo, de velar de todo el cumplimiento de las normativas sobre el trabajo, deberá de tener sus actividades estructuradas y coordinadas de tal forma que permita llevarlas a cabo. Entonces, esta es la primera acepción cuando hablamos de organización, que son entidades sociales que están enfocadas a cumplir objetivos y metas, que se diseñan como sistemas de actividades estructuradas y coordinadas entre sí y que están vinculadas a un entorno, porque las empresas tienen un entorno con el cual se relacionan. Tendrán clientes, las entidades, todas tendrán proveedores, tendrán organismos de control, tendrán otras empresas con las cuales pueden generar algún tipo de alianza o coordinación. 4 aspectos importantes, jóvenes, para el concepto de organización, ¿sí? Por favor, para sus apuntes, recuerden también que en la siguiente clase yo siempre les hago preguntas sobre lo que hemos visto y esto también es parte o les permite llegar a alcanzar una valoración dentro de su calificación. Bien, esto hablando un poco de forma general sobre la acepción de la organización. Ahora, una organización es importante porque va a producir bienes y servicios para ofrecer a un determinado segmento, a un determinado mercado. Las empresas, las organizaciones propician o facilitan la innovación. Permite también utilizar tecnologías de la información, adaptarse a un entorno constante. Por ejemplo, ustedes esta asignatura es online, así es, pero la universidad también es una entidad social, ¿no? Pero las otras asignaturas que no son online, pero igual están en el Zoom y ustedes pueden conectarse sin problema. Es decir, esto es parte de lo que hacen las entidades para poder adaptarse a las condiciones en las cuales deben de operar. Y siempre las organizaciones están siempre llamadas pues, a enfocar diversos cambios y continuos actualizaciones que deban de hacer para poder elevar o mantener sus niveles de productividad. Bien, ahora sí. Chicos, tema que siempre pregunto. Cuando hablamos de diseño organizacional tenemos que considerar 2 aspectos: las dimensiones contextuales y las dimensiones estructurales. ¿Sí? Las dimensiones contextuales nos permiten, o las vamos a utilizar, para caracterizar a toda una organización. ¿Y cuáles son estas dimensiones contextuales? El tamaño, el entorno en que opera, la cultura, las metas y estrategia y la tecnología. Y miren, jóvenes, recuerden que ustedes tienen un perfil que es una línea de perfil dentro de una línea de trabajo del perfil de ustedes es estar en las auditorías, ¿no? Realizar auditorías. Cuando se realiza una auditoría, lo primero o uno de los primeros apartados que se deben de hacer es describir a la empresa. Para describir a la empresa debo de hablar de estos aspectos. Ahí estoy describiendo a la empresa. Entonces, este tema de las dimensiones contextuales y estructurales nos permiten caracterizar a la organización y para un auditor debe de saber cuáles son los elementos que debe de incluir para poder describir la empresa. Por ejemplo, los contratan para hacer la auditoría integral de gestión de una empresa y tienen que empezar diciendo, la empresa es una empresa mediana A, que tiene tantos trabajadores, que opera en un entorno dedicado a la manufactura. Tienen que explicar todos estos aspectos para poder describir a la organización. Esto en la parte práctica del tema de auditoría ustedes lo van a utilizar.
Entonces, estas dimensiones, las dimensiones contextuales, que son estas que están acá, chicos, ¿no? El entorno, las metas y estrategias, el tamaño, la tecnología y la cultura, todas estas dimensiones permiten o se los pueden visualizar como un conjunto de elementos que están presentes en la estructura y que facilitan el proceso del desarrollo de las diferentes actividades de la organización. Ahora, las dimensiones estructurales como tales, son la formalización, la especialización, la jerarquía, es decir, los diferentes niveles jerárquicos que tenga una entidad social, la centralización vinculado a la toma de decisiones, el profesionalismo y las razones de personal. Pero ya vamos a empezar a desarrollar cada una de ellas. Lo que me interesa, chicos, es que ubiquemos que tanto dimensiones contextuales como dimensiones estructurales son las que permiten describir a una empresa y son las que se consideran los elementos del diseño organizacional. Ahora sí, vamos a empezar a ver cada una de las dimensiones contextuales. Entonces, primera precisión, las contextuales son 5. Son 5 dimensiones contextuales. Cuando hacemos referencia al tamaño, recordemos, a ver, aquí voy a preguntar, ¿cuáles son los tipos de tamaños de empresa que de acuerdo al país podemos identificar? ¿Quién recuerda, chicos? ¿Cuáles son los tamaños de la empresa? ¿Quién se acuerda? ¿Quién me levanta la mano? Ya se olvidaron, ni de casualidad se acuerdan. Los que estuvieron conmigo en segundo lo vimos. Nadie, va a ser. Microempresa, Muy bien, la Mónica, pequeña empresa, muy bien. Media empresa. Mediana empresa, muy bien. gran Y empresa, las grandes empresas. Ok, recordemos que tenemos, dígame, señor, gracias, Mónica. Había un joven que me había levantado la mano, ¿no? Bueno, les decía, chicos, recordemos que tenemos microempresa, pequeña empresa, mediana A, mediana B y gran empresa, ¿no? Esa es la clasificación de acuerdo a la super de compañía. Y recordemos que existen dos variables, existen varias, pero hay dos variables importantes para poder determinar. ¿Quién recuerda cuáles eran esas variables? ¿Cómo sé si es micro o si es pequeña? ¿Qué es lo que tengo que considerar? ¿O qué es lo que está establecido que se considera? ¿Quién se acuerda, chicos? Claro. Señorita Nata. Por el número de empleados. Muy bien, el número de empleados es una de las variables. Gracias, Catherine. ¿Alguien recuerda la otra variable que también nos permite determinar el tamaño el valor de las ventas. el valor de las ventas? Muy bien, Mónica. Efectivamente. Entonces, lo primero que vamos a empezar cuando describimos el tamaño, es decir, es una empresa mediana, mediana B, una empresa grande, una empresa pequeña. Es lo primero que tenemos que empezar. Decir o caracterizar la empresa hablando del tamaño. ¿Saben qué, chicos? Denme un segundito, que veo que se me va a descargar la compu. Déjenme ponerla a cargar. Ok, y ahora sí, estamos. Bien, entonces, lo primero que vamos a analizar es esto, no hablando de la contextual, es el tamaño. Entonces,
Tengamos en cuenta que para poder hablar de para poder determinar en qué tamaño, cómo se ubica la empresa, tenemos que tener en cuenta las ventas, los activos y en el caso, pues el número de trabajadores. Primer punto a describir para hacer una caracterización de una organización. Otro de los aspectos importantes es la tecnología. Nos interesa cuando estamos haciendo una descripción de una empresa, decir, la empresa utiliza tecnología para el desarrollo de manufactura o utiliza tecnología para su gestión administrativa. Puede tener un sistema CRM de atención al cliente, puede tener un sistema de comunicación interna, dependiendo de la empresa o de la entidad que estemos describiendo, ¿no? Pero siempre es importante describir, enunciar esas herramientas que utilicen los empleados para realizar el trabajo dentro de la organización. Puede ser que sea una empresa que transforma insumo en un producto terminado o una empresa que ofrece un servicio, ¿no? Todo va a estar vinculado dentro de lo que utilice para poder llegar a realizar sus actividades. Eso es tecnología. Decir cuáles son esas herramientas que utiliza esa entidad. Ahora, cuando hablamos del entorno, esto es hacia el exterior de la organización, somos aquellos elementos que están fuera de la empresa, pero que son elementos claves. Por ejemplo, los proveedores. Si estuviéramos hablando describiendo, haciendo una auditoría en una empresa que se dedica a las concesionarias de vehículos, un elemento importante para el desarrollo de las actividades de las concesionarias son las relaciones con los bancos y los créditos, porque las personas no tienen todos pues la liquidez para comprarse un vehículo nuevo o usado de contado, ¿no? Entonces necesitan financiarse. En ese caso nos interesa del entorno de la empresa describir aquellos aspectos importantes, ¿sí? Para una empresa que ofrece su producto tiene que ser a través de un crédito, un elemento importante es decir, este concesionario tiene acuerdos con este banco, este otro banco y este otro banco para ofrecer el crédito a sus posibles clientes. También aspectos importantes sobre el sector industrial en el que se desarrolle la empresa, también el tema del gobierno, si fuese el caso, los proveedores, o sea, todos esos elementos que están al exterior de la organización, pero que de una u otra forma inciden en ese desempeño que tenga la entidad. Eso es lo que implica la dimensión, el entorno. Todos los elementos fuera de la organización, pero que son claves para el desempeño de las actividades de la entidad. Luego tenemos que también mencionar como una dimensión de contexto esos objetivos, esas metas, esa estrategia que utilice la organización para lograr sus resultados, ¿no? Una empresa puede determinar, plantearse un objetivo de internacionalizar su oferta de productos y para eso utiliza una estrategia de alianza con otra empresa o utiliza una estrategia de vender a través de canales digitales. Diferentes objetivos pueden acometerse o pueden llevarse a cabo con distintas estrategias. Y el último punto dentro de las dimensiones contextuales hace referencia a la cultura organizacional. Y la cultura organizacional no es otra cosa sino aquellos valores o aquellas creencias o normas que comparten quienes trabajan en una empresa. Por ejemplo, una empresa tiene como valor el tema de la empatía y el trato cordial. Eso es parte de la cultura organizacional. Eso es un valor del equipo humano que está dentro de esa organización. Estos tipos de normas o estos tipos de valores van a estar relacionados siempre con cómo se identifican los empleados y cuál es el comportamiento que tienen los colaboradores dentro de la organización. Entonces, jóvenes, recordemos, dimensiones contextuales, 5. Tamaño de la empresa, tecnología, entorno, los objetivos y las metas y la cultura organizacional. ¿Y en dónde lo utilizan? En la parte práctica, cuando ustedes hacen la descripción de una empresa que hayan hecho algún tipo de auditoría. Bien, vamos a ver ahora las estructurales. Las estructurales son 6, o sea que en total son 11, ¿no? 5
de las primeras dimensiones, las del contexto, y 6 de las de estructuras. Entonces, la primera dimensión estructural es la formalización. Nuevamente, este tema va muy relacionado a su perfil de auditores. Uno de los aspectos que se evalúan cuando se realiza una auditoría de gestión es la formalización. ¿Qué tan formal es una empresa en realizar sus actividades, sus procesos? Y la formalización no es otra cosa que la cantidad de documentación escrita que tiene la organización. Es decir, manuales de políticas, manuales de procedimientos, manuales de inducción, lineamientos, reglamento interno de la empresa, reglamento de seguridad industrial. ¿Qué tanto la empresa ha procurado formalizar sus procesos? La formalización es la cantidad de documentación escrita que tenga la empresa, ¿no? Descripción de puestos, regulaciones, manuales. Estos documentos, por eso es que uno de los entregables, cuando entramos a la unidad 4, es justamente los manuales, porque es uno de los aspectos que ustedes deben de saber, pues, estructural al final de esta asignatura. Muy bien, la segunda dimensión estructural tiene que ver con la especialización. Recuerden que esto lo veíamos, o lo vieron en Fundamentos de Administración, cuando se vean los principios de administración, que uno de los primeros principios que nos dio el autor Fayol en su momento era dividir el grado en que se dividen las tareas, se están subdivididas en trabajos separados. Es decir, el proceso de conciliación bancaria tiene 3 etapas que llevarse a cabo para poder realizar, ¿no? Eso es la especialización. El grado en que las tareas dentro de una entidad, dentro de un proceso, se encuentran subdivididas en trabajos separados. Ahora, si la especialización es muy extensa, cada empleado va a realizar unas actividades muy limitadas. En cambio, si la especialización es mínima, los empleados van a llevar una amplia variedad de tareas, ¿no? Entonces, la especialización también se la reconoce como la división del trabajo. Las empresas generalmente dividen áreas operativas, áreas financieras, áreas comerciales y áreas de gestión o de administración. Es la forma en que se van dividiendo las actividades y se las van luego uniendo por tipos de procesos, que ya un poco más adelante lo vamos a ver esto más en detalle. La tercera dimensión estructural hace referencia a la jerarquía de la autoridad. Entonces, ¿cuál es el instrumento que nos permite identificar los niveles jerárquicos en una organización? Les pregunto, chicos, a ver, ¿en qué herramienta podemos entender cuáles niveles jerárquicos tiene una empresa? Esto ya lo vimos en Fundamentos. ¿Quién se acuerda? ¿Dónde puedo saber, chicos, la jerarquía de una organización, cómo está dividida? En el organigrama. Muy bien, en el organigrama. El organigrama es la herramienta que me permite conocer cómo está estructuralmente la empresa organizada. Voy a poner esto en silencio. ¿Cuántos niveles jerárquicos tiene? Y esto nos permite también entender la jerarquía de autoridad, ¿no? ¿Quién se reporta a quién? Y cuál es el tramo de control o cuáles son las áreas de control para cada nivel jerárquico. Cuando hacemos referencia al tramo de control, estamos diciendo cuál es el número óptimo de personas que puede un supervisor o un nivel jerárquico superior tener a cargo. Bien, otra de las dimensiones estructurales hace referencia a la centralización. La centralización tiene que ver con la toma de decisiones. Es decir, una empresa está estructurada de tal forma que cada nivel jerárquico puede tomar decisiones o solo en la gerencia general o solo en las gerencias departamentales. Dependerá de cómo se organice la empresa. Pero la centralización como dimensión estructural hace referencia al nivel jerárquico que tiene la autoridad para tomar decisión.
qué tan centralizada o descentralizada esté una empresa. Ahora bien, mientras más grandes son las empresas, generalmente hay mayor descentralización. Justamente por el tamaño de la organización, se delega la toma de decisiones o se designa la toma de decisiones en diferentes niveles jerárquicos. Pero la centralización lo que hace referencia es en qué nivel jerárquico dentro del organigrama se tiene la autoridad para tomar decisión. Bien, la quinta dimensión estructural hace referencia al profesionalismo. Y aquí vamos a ver. Habíamos mencionado ya en estas dimensiones sobre la especialización, ¿cierto? Ok. El profesionalismo va un poco relacionado con esto. Si en la empresa tenemos el área de finanzas, el área comercial, se entiende que en el área de finanzas, quienes trabajen ahí deben de tener formación en ¿qué? Contabilidad, auditoría, ingeniería comercial, economía, porque son los campos profesionales alineados a ese segmento, a esa actividad que es la parte de finanzas. Entonces, el profesionalismo lo que mide cuando usted está haciendo la descripción y dice, esta empresa tiene un 70% de profesionalismo en el área de finanzas, ¿qué quiere decir? Que de 10 empleados del área de finanzas, 7 tienen la instrucción formal correspondiente. Ese es el profesionalismo. El nivel de educación formal que tengan los empleados para las actividades que realizan. Esto también facilita, cuando se identifica esto, también facilita luego establecer los planes de capacitación dentro de la empresa. Ahora, usted me va a decir, pero Miss, entonces una persona que se gradúa en marketing no es que no pueda trabajar en finanzas. Claro que puede trabajar en finanzas, pero su formación la educación formal no ha sido en finanzas, la educación formal ha sido en marketing. Entonces, si hablamos de valorar el profesionalismo, es la educación formal, el perfil que corresponda a la actividad que está realizando. Entonces, si estamos haciendo la auditoría de gestión de un área de finanzas y yo me encuentro que en el área de finanzas trabajan 10, pero solo 3 tienen la instrucción formal que corresponde, tendré que decir en mi informe, que será una de mis observaciones, que el nivel de profesionalismo está apenas en el 30%, porque solo 3 tienen el perfil que corresponde al área, ¿no? Eso es lo que se evalúa cuando hablamos del profesionalismo. Bien, y la otra dimensión dentro del diseño, la otra dimensión estructural, son las razones del personal. Esto tiene que ver en cómo distribuimos o cómo se distribuyen a las personas dentro de la empresa entre diferentes funciones y departamentos. Puede ser que por ubicación geográfica, el área, lo que hacen muchas empresas, ¿no? Las grandes, que tienen, por ejemplo, los call centers, los tienen en un país. Entonces, son las razones que tienen es porque en ese país hay muy buen nivel de inglés. Por ejemplo, si hablamos de las grandes empresas en la India, que hay un muy buen nivel de inglés, la mayoría de la población es bilingüe, los call centers de las grandes empresas se ubican en ese país. En otros países, en cambio, puede ser que esté la manufactura porque tienen más bajos costos de producción. Entonces, ¿cómo se distribuyen a las personas entre las diferentes funciones y departamentos de una empresa? Van a depender de algunas razones, que pueden ser las razones de oficina, de ubicación física, o pueden ser del perfil profesional que se tenga para esa determinada área. En función de esto, se va a ir ubicando o determinando cómo van a estar distribuidos los colaboradores entre las diferentes funciones y departamentos. Bien, entonces chicos, tengan presente, ¿no? Dimensiones estructurales son 6. La formalización, la especialización, la jerarquía, la centralización, profesionalismo y las razones del personal. Esas son las estructurales y las contextuales, en cambio, son 5. ¿Dónde utilizamos esto? Cuando queremos caracterizar o describir a una empresa.
Muy bien. ¿Alguna pregunta o inquietud de este tema que hemos revisado, chicos? No, Miss. Bien, entonces, como en el aula me dicen que éramos 43, les voy a habilitar en el Moodle, porque lo primero que quiero que hagan, chicos, es que se organicen en grupos. Ya les voy a habilitar para que lo puedan ver. Muy bien. Bueno, ustedes ya tienen el aula virtual, ya está toda la información ahí. Déjenme poner la unidad 1. Miss, lo que no vi son las diapositivas que nos dio hoy día. Esas diapositivas, mija, están subidas, pero no se las dejo ver hasta que no cierre unidad 1, porque yo la siguiente clase vuelvo a preguntar. Voy a preguntar cuáles son las contextuales, cuáles son las estructurales, porque la idea es que tomen apuntes. Estén ahí activos en la clase, así como está usted activo en la clase. Y eso es lo que yo le llamo actuación en clase, que luego le voy sumando para la nota formativa. Están, las diapositivas están, pero no se las dejo ver sino hasta que no terminamos la unidad. Bien, ya les voy a habilitar en los equipos de trabajo. Aquí. Equipos de trabajo de 5, chicos. Como pueden ser que hayan estudiantes que todavía no estén regularizada la matrícula o algo, lo voy a poner. Aquí nos volvemos a ver el siguiente jueves, ¿cierto? Porque el viernes no nos ve, perdón, el siguiente miércoles, el 8. Lo voy a poner que venza el 8, pero va a estar abierto desde hoy. Ok. Bien, ahí lo tiene como... Ok, ahí lo tienen en la semana 1, en la unidad 1, en la semana 1 tiene un foro que se denomina equipos de trabajo. Ok, ahí solo un estudiante del grupo sube los integrantes del equipo. Que ya les voy a abrir la prueba de diagnóstico. Miss, una consulta. ¿Los Bueno, grupos usted los da o uno tiene que no, ver? ustedes se organizan. Oh, y ahí como Oh, si yo no tengo contactos con el grupo aquí, o sea, ¿a quién me tengo que unir para tener grupo? ahí sí. Por eso les dejo el tiempo, mija. Les dejo el tiempo hasta el siguiente miércoles. Que se vayan organizando. Lorena, ¿tú cómo estás en el grupo? Pues tú podrías incluirla quizás a tu compañera. Perdón, Eh, Miss, ¿qué me dijo? que me Para que le decía, agreguemos el mismo grupo, pero ese grupo ya hay unos que ya no están ahí, que hay que generar otro grupo, formar sí, otro grupo. ayúdame, Lorena, ayúdame por ahora, que como trabajé contigo el semestre pasado, hasta que ustedes tengan presidente o presidente. Ya, ok, Miss, ok. Ya Va, dejé mi número celular. sí, ok. Señor Cóndor, dígame, Disculpe, una preguntita, disculpe. dígame. Sobre los integrantes, tenemos un grupo como tal que venimos trabajando el semestre pasado y semestre pasado. Ya, lo que pasa es que quería preguntarle si pues, nos permitía que sea de 6 porque el grupo viene siendo de 6 incluso el semestre pasado en Fundamentos de Administración, materia que usted nos dio. Eh, Déjame ver, es que creo que tengo en el aula 43. Ya tenemos los integrantes como tal, porque ya digo, en Fundamentos de Administración también tuvimos que hacer. Y así es el primer semestre. Sí, lo que pasa.
Es que a lo mejor el otro grupo me va a quedar corto. Pero bueno, ok, está bien. Trabajen lo de 6, pero solo ya han venido trabajando, chicos. Muchísimas gracias, Miss. Susana, díganme. Ingeniera, disculpe, así como en la materia del semestre anterior, los trabajos en grupo, todos tenemos que subir la tarea. No, mi hija, los trabajos en grupo solo sube uno. Acuérdate que el que tienen que subir todos es la exposición, que esa es individual. Ya, ok. Sí, el trabajo en grupo lo sube uno. Ok, Lorena, usted ya creó para que tengan un chat del curso, ¿no? Sí, ya estoy en eso, Miss. Ya, mija, ok, gracias. Ok, entonces déjenme seguirle habilitándole. Esto igual lo voy a dejar hasta el próximo miércoles. Esto estamos hoy día, chicos, 1 de abril. Y ya empezamos el cuarto, cuando nos demos cuenta ya estamos cerquita de Navidad otra vez. Ok, chicos, también en la semana 1 tienen la prueba de diagnóstico, que se les abre hoy a las 4:45 y lo tienen abierto hasta el siguiente miércoles, ¿ok? Esa es una prueba de diagnóstico, es un foro con unas preguntas que tienen que contestar individual. La prueba de diagnóstico es individual, ¿ok? Pero recuerden que esa no es una actividad que va a ir valorada o con calificación, ¿sí? Eso es solo una prueba de diagnóstico que me permite a mí a ver sus conocimientos previos. Ya, Miss, ya envié el enlace al chat. Ya, si pueden verlo todos, chicos, lo que envió Lorena. Sí, yo ya me agregué al grupo. Ya, ok, entonces ahí agreguen y vayan organizando los equipos, ¿no? A ver esto, lo vamos a hacer a las... Les explico. Miren, les voy a visualizar una actividad que va a ser en grupo, pero como los grupos no los voy a leer sino hasta la siguiente semana, ahora ya les voy a... Déjenme un segundito. Ya está, ya le puse eso. Ok, fíjense chicos, tienen ahí una actividad que dice dimensiones contextuales y la voy a poner con la fecha de la próxima semana que es 8.
Bueno, vamos con uno porque hoy le hemos visto este tema, sí. Pero si ustedes se fijan, eso se va a abrir recién el día miércoles, pero ya ustedes pueden ir avanzando con lo que se les está pidiendo y el día miércoles solamente lo subo. ¿Ok? Chequéenlo, por favor. Es la actividad que dice dimensiones contextuales. Ahorita ustedes lo pueden ver, pero no lo pueden subir sino hasta la próxima semana. Entonces ustedes ya se organizan hasta eso y ya lo vamos viendo. Ok. Revisen las actividades y me comentan si tienen pues alguna inquietud. Ok, chicos, y ya, para empezar, desde la próxima semana, me levantan la mano para darles un tema de investigación y que ya empecemos el próximo día miércoles. Ok, a ver. Miss, disculpe, que este viernes ya empiezan las exposiciones, pasado No, mañana. no, mija, porque el viernes es Ah, feriado. sí, feriado, cierto, cierto. Claro, es el próximo miércoles, sí. Yo, mija, ahí me anota ya, gracias. Listo, María. Johnny. Joseph, bueno, Miss, una consulta. dígame, En mija. la tarea que hay que realizar, por ejemplo, yo pongo Coca-Cola, pongo el tamaño de la organización o poner cuántos empleados o cuántos de ingresos en ventas tiene Coca-Cola. Y ahí viene Correcto. tecnología. En la tecnología pongo de la misma Coca-Cola o puede ser de otra empresa. Puede ser de otra empresa. Si a lo mejor de Coca-Cola no encuentras la tecnología, no pasa nada. Pero si encuentras de otra empresa la tecnología, la puedes utilizar. Sí, eso no hay problema. No es que tiene que ser de la misma empresa todas las dimensiones. Ya, ok, ya, gracias. Susana. eh, ah, Susana. Ah, no, es María Susana Franco. Y la otra alumna es Susana Mora. Ok. Y Fabricio Gómez, ¿cierto? Miss, uno no lo puedo hacer solo, o sea, es que no tengo grupo yo. Bueno, lo puedes hacer solo, entonces esta primera actividad no la voy a condicionar a que sea en grupo para que puedas, si es que no estás organizada en un grupo, Sí, Miss, porque yo también soy nueva, entonces no conozco a ninguno de mis ah, compañeros. a ver, configuración de entrega por grupo. Ya, aquí le voy a poner que no se requiere formar parte del grupo para recibir la entrega, por si acaso, ¿no? Porque igual los grupos los voy a crear la próxima clase. Pero Preferible, Miss. si no has Mi voto por podido, eso. si no has logrado si no se han logrado organizar, no pasa nada. Déjenme ver los que me tienen la mano levantada para ya irles dando los temas de una vez. A ver, chicos, vamos, organizándonos y así cumplen con la actividad, suben y no se me quedan sin nota, que después andan que. Bien, vamos. Entonces, bien. A ver, Johnny, María Chuquiana y Joseph Guayamabe. Para los tres, chicos, escúchenme. Lo que voy a hacer es dividirles este tema que se llama los principales grupos de interés, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, Johnny, vas a hablar de propietarios accionistas, proveedores y comunidad. Anotado, me anotado. ¿Ok? María Chuquiana, vas a hablar de empleados, clientes y acreedores. María,
Sí, mis entendido. Gracias. Ok. Y con José Guayamabe, gobierno, administración y sindicato. Recuerden, chicos, que Correcto, Miss. listo, la exposición es 5 minutos, ya saben, no se pueden pasar de 5, son 5 minutos. Tampoco van a hablar 1 minuto, 5 minutos. Ah, bien, y de ahí a los que ya le di tema me bajan la mano y yo le voy. Ok, de ahí vamos a ver otro tema, chicos, que es la configuración organizacional de Mintzberg. Este es el tema general, configuración organizacional de Mintzberg. ¿Ok? Y entonces, aquí voy. Con María Susana Franco, tú vas a la primera, la que dice estructura emprendedora. Listo. Ok, con Susana Mora, la segunda, la que dice aparato burocrático. ¿Tomaste nota? Sí, ingeniera, aparato burocrático me dijo, ¿no? Sí, bien. Sigo con Fabricio Gómez, burocracia profesional. Tomo nota. Un ratito, un ratito. Ya, ahora sí. Gracias. Ok. Continúo con Milena Beltrán, Sí, Miss. la D, forma diversificada. Ok. Y sigo con Víctor Castro, la E, adocracia. Ok. ¿Tomo Sí, nota? sí, sí. Listo, chicos. Recuerden, ustedes tienen los 5 tipos de organizaciones de acuerdo a Mintzberg, cada uno una especificación, ¿no? Y de una vez. Yo tenía una Probablemente, pregunta. ¿Cuándo será la cuéntenme. exposición? El miércoles de la próxima semana. Claro, el miércoles empiezo con el tema de grupos de interés y configuración organizacional de Mintzberg. Hasta eso veo el miércoles. Y el viernes lo que voy a dar ahora. Ok, los que ya les di tema, me bajan la mano, por favor, para poder ver a los que me hacen falta. Carlos Veloz. Creo que ahí ya tengo todo lo que tengo. Sí, ¿no? Ya. Entonces, estos temas, en cambio, son para el viernes, chicos. Esto aquí vamos a hablar sobre las estrategias. Ok, entonces empiezo con Johanna Chalén, la estrategia clásica. ¿Tomaste nota? Listo, Miss. Ya. Avanzo con Catherine Nata, la estrategia adaptativa. ¿Ok? ¿Tomo nota? Sí, Miss. Ya. A continuación voy con Carlos Veloz, la estrategia de visionario. Ok, Miss. Bien, avanzo con eh, Odalis Plúa. Odalis Plúa, tome de referencia al que le estoy proyectando, porque es la estrategia en formación.
a veces se me equivocan y me buscan estrategias de formación como tema de capacitación que no es, ¿sí? Es estrategia en formación. Listo, Miss, muchas gracias. Bien. Me falta una estrategia para el día viernes, chicos. ¿Alguien más? Noemí Jurado, estrategia de renovación. ¿Ok? Sí, está bien, Miss. Listo, chicos. Las estrategias las vemos viernes. Ok. Entonces, chicos, para cerrar la clase de hoy, recuerden que trabajamos, ¿no? Lo primero que vimos fue un poco los lineamientos generales de la asignatura, la caracterización de los contenidos programáticos que vamos a ver y las actividades, cómo las vamos a llevar a cabo. Y luego ya empezamos con la unidad uno y vimos la conceptualización de la organización, teniendo en cuenta de que son entidades sociales, que están dirigidas hacia lograr objetivos y metas, que se diseñan como sistemas de actividades estructuradas y coordinadas entre sí y que están pues vinculadas o relacionadas al entorno. Luego también hablamos sobre la importancia de las organizaciones y vimos el tema de las dimensiones del diseño organizacional, que son dos grupos, recuerden. Las contextuales, que son el entorno, que son 5, entorno, meta y estrategias, tamaño, cultura y tecnología, y las de estructura, que son 6, formalización, especialización, jerarquía de la autoridad, centralización, profesionalismo y las razones de ubicación del personal. Hasta ahí la clase del día de hoy. ¿Tienen alguna inquietud, chicos? Si no, pues ya nos vemos en la siguiente clase. Dígame, Jeremy. Profesor, una pregunta. La grabación será subida al campus? Sí, señor, una vez que ya esté Muchas subido a mi gracias. computador. Ya, ok. Muy bien. ¿Alguna otra inquietud, chicos? ¿No? Bueno, pues jóvenes, un gusto volverlos a ver a los que han sido mis alumnos, a los nuevos alumnos, pues bienvenidos y nos vemos en la siguiente clase. Que tengan pues un buen feriado, que ya se nos avecina. Que estén muy bien, jóvenes. Gracias, Miss. Hasta Gracias, luego. Miss, Ok, igualmente. hasta luego, chicos.